El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:52. Para los que tienen memoria corta, no solamente comen sardinas, sino también péguese en una tacita de Café Buen Día. Café Buen Día en este jueves. Casi antesala del fin de semana, día 58 de aislamiento social. Vamos a hablar sobre la situación de la educación superior. Miren ustedes cómo ayer la Corte Constitucional ha tomado una decisión que es la disposición de que el gobierno suspenda el recorte del presupuesto a las universidades. Silrat, por favor. Así es, Fabricio, precisamente para hablar sobre este tema estamos ya con María Augusta Espín. Ella es vicerrectora académica y de posgrados de la Universidad Central del Ecuador, y le vamos a hacer la primera pregunta después de darle la bienvenida. Muy buenos días, y cómo toman esta medida de precisamente de que la Corte suspende, al menos temporalmente, pues la reducción del presupuesto anunciada por el gobierno nacional. Muy buenos días, bienvenida. Días, Silrat, Fabricio, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio para escuchar un poco qué es lo que está pasando con el tema de la educación superior. Bueno, sí, existen dos procesos cuyas primeras etapas han resultado favorables para las universidades. El primer proceso es el que acaban de mencionar de la Corte Constitucional, que da una medida cautelar provisional suspendiendo el efecto de la reducción del presupuesto. En este proceso, lo que haría falta es que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el fondo, que es la acción de incumplimiento por parte del Ministerio respecto a el artículo 165 de la Constitución. Entonces, es, digamos, un primer proceso que tenemos una etapa favorable, pero que todavía no está concluido. El segundo proceso es otra medida cautelar dictada por un juez ordinario de Ambato, que también suspende el efecto de las medidas por una posible vulneración de derechos. Esa es una acción que interpuso el doctor Galo Naranjo, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador, y en este proceso faltaría una posible revisión del juez, una apelación y una posible acción ante la Corte Constitucional. Entonces, digamos, para las universidades es una primera victoria en un proceso que aún le faltan etapas. Ahora, esta primera victoria, ¿cuándo se espera dentro de este primer proceso que la Corte se pronuncie sobre ya el tema de fondo? Pues no tendríamos todavía una fecha determinada, pero estamos a la expectativa justamente de que esto ya se vaya cumpliendo. Y para las universidades lo mejor sería que se lo haga lo más pronto posible, porque estamos todas las universidades pues con muchos inconvenientes debido a esto. Incluso en varias ya han existido despidos respecto a, por el tema del presupuesto, ¿no? Entonces, estamos en expectativa. ¿Esta medida también detiene de alguna manera algunos de los planes de reducción en los que ya estarían entrando algunas universidades? ¿Frena de alguna forma todas estas acciones, considerando que detiene pues este tema de la reducción del presupuesto? Pues justamente, por ejemplo, en la Universidad Central el día de hoy tenemos una sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario para hablar de las acciones legales que la universidad también estaba emprendiendo, y también para analizar a profundidad lo que implica, todo lo que implica ya esta primera etapa favorable, ¿no? Entonces tendremos ahí la participación de los expertos juristas de la universidad, pues que es el procurador y todos los representantes de la Facultad de Jurisprudencia, que nos van a explicar exactamente también qué es lo que va a pasar a partir de este momento. ¿Cuáles eran estas acciones de lo que usted conoce que iba a tomar también la Universidad Central? Pues la universidad también había elaborado una comisión de estos expertos juristas para que se analice primero cuáles serían las mejores medidas a tomar en este caso, y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Ahora, quisiera preguntarle, esta reducción del presupuesto anunciada por el gobierno y detenida temporalmente por la Corte, ¿cómo afecta también a todo el sistema educativo, sobre todo en el tema de posgrados, en el tema también de la educación de cuarto nivel?
Bueno, en el tema de posgrado es un poco distinta la situación porque los posgrados no son gratuitos. En el Ecuador lo que está garantizado para la gratuidad es en temas educativos hasta el tercer nivel. Entonces los posgrados no son gratuitos. Las universidades cobramos por los posgrados. En ese aspecto, pues no existe, digamos, una relación tan directa. Sin embargo, por toda la crisis que se viene, además por la crisis, efecto directo del tema de despido de docentes debido al recorte presupuestario en el tercer nivel. Eso también pues dejaría que haya muchas personas que no pueden acceder a pagar para sus estudios de posgrado. Es decir, bajaría el número de estudiantes de posgrado que tendríamos las universidades. Hablando de esta reducción del número de estudiantes y de esta posibilidad, ¿cómo hacer también desde las universidades, desde los espacios que ustedes manejan, para hacer que los estudiantes tengan tal vez facilidades para efectuar estos pagos? ¿Han considerado también estos hechos? Si se refiere específicamente al tema de posgrados, las universidades generalmente tenemos planes de pago, ¿no? Y no necesariamente es inmediatamente en efectivo. Ahora, lo que yo le pregunto es por el tema de la pandemia, en esta situación compleja para todos, en la que hay un nivel de afectación superior en todas las áreas. Si es que ustedes han pensado en un tema también de facilitarles los pagos o de establecer algún tipo de acuerdos considerando esta emergencia sanitaria. Bueno, con respecto a todo lo que son nuestros estudiantes de grado, por ejemplo, el Consejo Universitario lo que ha resuelto son varias cosas, porque ustedes conocen que pese a que existe la gratuidad pues en el tercer nivel o el nivel de grado, siempre se pagan aranceles cuando se pierde la gratuidad de forma total o de forma parcial. Es decir, cuando un estudiante, por ejemplo, pierde una materia, pierde una asignatura y le toca tomarla nuevamente, ahí se pierde la gratuidad. Entonces, en primer lugar, la Universidad Central lo que ha analizado es que vamos a cubrir al 100% lo que es el pago de aranceles para los estudiantes de la universidad que pertenezcan al primer quintil de ingresos. Para los estudiantes que pertenecen al segundo quintil de ingresos se les va a cobrar solamente el 50% de los aranceles, y para el resto de los estudiantes lo que se va a permitir es que el pago se lo realice hasta antes del examen final de este periodo académico. Entonces, de esta manera estamos también pues entendiendo la crisis que se está viviendo en las familias ecuatorianas, y vamos a dar una mano a nuestros estudiantes. Ahora, hablando del tema también de la reducción del presupuesto de las universidades y considerando que el país y el mundo atraviesan por una pandemia y que todos los sectores productivos también se han visto golpeados económicamente, ¿cómo podrían aportar también las universidades en el tema de reducción de gastos o de optimización de recursos? ¿Han hablado sobre estos temas? Sí, por supuesto. La universidad, por ejemplo, ya hizo una revisión de algunos elementos que este año fiscal no se van a poder gastar, no se van a poder ejecutar debido a la situación del país. Además de esto, el propio Ministerio de Finanzas ya ha enviado directrices de una serie de partidas que no se van a poder gastar en este año. Entonces, en función de eso, lo que se ha hecho es revisar cuáles de estos montos se pueden reorientar para la parte de docencia, y eso es lo que hemos hecho. ¿Cuáles son los montos que se podrían reorientar o reestructurar? Hemos movido algunos montos de tema investigación. Como ustedes conocen, en esta situación la investigación va a tener que ser reformulada, digamos, hacia procesos que no requieran un contacto directo de los investigadores con las comunidades. Entonces, por ejemplo, todo lo que es movilización, transporte, viajes y demás, eso está suspendido o no se va a poder ejecutar, entonces todo eso tiene que reorientarse. Y todo esto, ¿por qué valor más o menos estaríamos hablando? Porque la reducción es considerable, ¿no? Por supuesto, en la Universidad Central lo que se ha podido movilizar de estas otras partidas que no se van a poder ejecutar es $7 millones. Sin embargo, nuestra reducción pues alcanza los 13 millones, así es que no hemos podido cubrir todo el déficit.
Ahora, sobre el tema de investigación que nos acaba de mencionar, uno de los argumentos del gobierno fue que las universidades no estaban gastando mucho en temas de investigación. Es uno de los argumentos que utilizaron sobre la base también para establecer este tema de la reducción del presupuesto. ¿Cómo están ustedes en la inversión de la investigación? Bueno, en la Universidad Central se ha producido un incremento paulatino del tema de investigación. Tenemos que tomar en cuenta que relativamente los procesos de investigación en el sistema de educación superior ecuatoriano son, podríamos decirlo, nuevos. Las universidades, estamos hablando de, tal vez inicios del año 2000 hasta ese momento, eran fundamentalmente de docencia. La investigación era algo totalmente, digamos, por fuera de la lógica. Solamente pocas áreas se dedicaban a hacer esto en las universidades. Sin embargo, ya empieza a cambiar todo eso, la visión de las universidades empieza a ser que su labor no es solo docencia, es también investigación y vinculación, y paulatinamente empiezan a enfocarse en eso. Pedirle este momento a las universidades que estén en el top de la investigación cuando su pasado, digamos, no ha sido esto, es bastante complicado. Sin embargo, lo que se debe analizar sí es cómo ha ido evolucionando la investigación, las publicaciones de las universidades a lo largo de este tiempo, porque creo que ahí se puede ver el cambio sustancial que se ha vivido. Actualmente tenemos numerosos docentes en todas las universidades haciendo investigaciones y haciendo investigación de punta y publicando en revistas indexadas de alto impacto a nivel mundial. No es la masificación de la investigación, pero se han logrado resultados. Y creo que lo importante ahorita es seguir invirtiendo en eso, inyectar más capital para que exista más investigación de alto nivel en las universidades. Ahora, ¿qué presupuesto destina la Universidad Central al tema de investigación y cuánto también a los temas administrativos, de docentes? A nivel general, en las universidades, el monto más alto de gastos es siempre el gasto corriente. Este gasto corriente se dirige principalmente al tema de sueldos, que es bastante lógico. Para que la universidad funcione, no solo necesitas equipos, necesitas talento humano, necesitas docentes, necesitas administrativos. Algo que me parecería necesario recalcar es que nos han atacado bastante a las universidades por el número de administrativos que trabajan en las universidades. Entonces, el problema es que siempre se asocia administrativo con secretarias. Entonces, el número les parece que es exclusivamente de secretarias. Eso es algo totalmente erróneo, ¿no? Entonces, dentro del personal administrativo en las universidades tenemos analistas financieros, analistas de compras públicas, analistas jurídicos, contadores, jefes de archivo. La Universidad Central, por ejemplo, tiene un archivo histórico de 400 años que necesita gente especializada. Tienes bibliotecarios. En la Central, por ejemplo, existen 19 bibliotecas que necesitan también personas especializadas. Tenemos 6 museos y 2 herbarios, por tanto, tenemos museólogos y museógrafos. Tenemos bioquímicos, ingenieros químicos que trabajan en los distintos laboratorios. Las universidades tenemos laboratorios de docencia y de investigación, y aquí necesitas profesionales y, por supuesto, ya la parte específica de secretarias. Entonces, se tiene que cambiar esa idea de que todo el rubro de administrativo se va hacia la parte de secretarias. Eso no es cierto. Y sobre los temas de los presupuestos, ¿tienes más o menos los valores que están gastando, distribuyendo, que se ejecutan desde las diferentes áreas, tanto para investigación como para los temas administrativos? A nivel exacto no tengo yo el monto específico, tendría que consultar con el Vicerrectorado Administrativo Financiero, pero indudablemente el monto más alto es para pago de personal. Ahora, hace pocos minutos nos explicaba que les entregaron algunas directrices por parte del Ministerio de Finanzas sobre los temas de los gastos y también para optimización de recursos. ¿Por dónde van esas directrices? Bueno, el Ministerio de Finanzas ha determinado ciertos elementos, ciertas partidas presupuestarias que no se deben ejecutar. Esto ya se lo determinó antes de iniciar la pandemia. Es decir, también estamos perdiendo de vista que ya estábamos en una crisis considerable antes de haber iniciado la pandemia. Entonces, el propio ministerio nos envió un listado
de numerosas partidas en las que no se podía gastar. Por ejemplo, estoy pensando en readecuaciones de espacios, readecuaciones físicas de espacios, libros y colecciones nos suspendió, que esto es algo que es totalmente ilógico. Las universidades necesitamos comprar esto todo el tiempo. Y además no habría razón por la que deban suspenderlo. El tema de viáticos, de pasajes al interior y al exterior, todos estos rubros están indicados. Tenemos algunos de los seguidores en redes sociales, nos están señalando que los docentes de nivelación están impagos desde noviembre, que son 6 meses sin contratos y tampoco tienen derechos. ¿Qué es lo que pasa con los docentes de nivelación? Y así justamente estamos tratando de resolver esto. Tenemos dos grupos de docentes de nivelación. Los que tienen que cobrar sus saberes del año pasado, del 2019, y los que nos han colaborado con nivelación a partir de este año. ¿Qué pasa con los del año pasado, del 2019? Para hacer estos, ellos cobran por servicios profesionales. Entonces, en las instituciones de educación superior, que somos consideradas como entidades públicas, hay una serie de requisitos para hacer el tema de contrataciones. Entonces, nosotros requeríamos que nos den varios documentos estos profesores y hacer los informes finales de cumplimiento de sus actividades. ¿Y para cuándo estarían pensando o realizando ya estos pagos? Que hacían falta varias firmas de entrega de facturas, entrega de informes. Ya se logró completar todo eso y este momento ya se está procesando eso en la Dirección de Talento Humano. Esperamos que máximo hasta finales de este mes o inicios del próximo ya esté solventado eso. La colega Gladys Rivadeneira nos pregunta cuánto se paga por un posgrado en la Universidad Central del Ecuador. Depende de en qué área. Nosotros tenemos 21 facultades en todas las áreas de conocimiento. Los posgrados más costosos están en las áreas de ciencias de la salud y es lógico porque son especialidades médicas muy complejas. Entonces, esos son los más costosos. De ahí en el área de las ciencias sociales estamos hablando de posgrados de entre los $4,500, $5,000. ¿Y los más costosos hasta cuánto llegarían? Hasta $16,000. $16,000. Bien, agradecemos a María Augusta Espín, vicerrectora académica y posgrado de la Universidad Central del Ecuador, hablando sobre los temas de la reducción de presupuestos en las universidades del país y también sobre la medida de la Corte que suspendió, al menos temporalmente, esta medida anunciada por el Gobierno Nacional. Muchas gracias, María Augusta, por este diálogo. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí.